Saludo para todos, dando inicio a las exposiciones con el equipo número 1, conformado por Yuli Liliana Cruz Aguilar, Xavier Palacios Mosquera, José Irene Rodríguez Palacios, Manuel Obdulio Perea Cuesta y quien les habla, Karen Tatiana Pineda Jaramillo, con el tema de la perspectiva histórica de las finanzas públicas. Trataremos los subtemas de la perspectiva histórica de las finanzas públicas con el gasto público, la tributación, la cual contiene la equidad en la imposición, capacidad de pago y beneficio, la tributación, traslación e incidencia y el surgimiento del concepto de la economía pública. En la perspectiva histórica de las finanzas públicas, la historia de las finanzas públicas refleja el progreso de la economía, es decir, que es analítica, que los desarrollos de las finanzas públicas y de la economía pública en general fueron fraguados por grandes teóricos, en general y no por especialistas de las finanzas públicas, entre estos cuales tenemos a Adam Smith, a Ricardo, a Mel Dupin, a Edward, a Wiswell, a Danhall, a Pigou y a Keynes, también a Samuelson. La conexión entre la teoría fiscal y la teoría general se hace más evidente en el análisis de la incidencia impositiva, que refleja en cada etapa la teoría de los precios y de la distribución que prevalece. También cuando hablamos del análisis de la equidad tributaria, que fue influido grandemente por el desarrollo de la teoría de la utilidad. Cuando hablamos del desarrollo de la economía del bienestar paretiana, permitió el análisis moderno de los bienes públicos o sociales. El advenimiento de la economía keynesiana situó lo que es el papel de la política presupuestaria en una nueva perspectiva, según Musgrave, de 1985. Cuando hablamos del gasto público, nos dice, hay una pregunta central, que es por qué ciertos bienes y servicios deben ser provistos a través del presupuesto. Pues la respuesta es que estos bienes y servicios pueden ser producidos por el sector público o privado. En términos de propiedad, no interesa quién produce en cuestión de bienes. Esto nos dice Musgrave, que situó este concepto en 1987. El punto crucial es que a los consumidores no se les impone una carga directa por el acceso a dichos bienes, dada que la suposición general que la preferencia en los consumidores sería la de pagar por la compensación del mercado. También tenemos una pregunta que nos dice por qué estarían eligiendo la provisión presupuestaria en el caso de los bienes públicos. Esto también nos lo plantea el autor Musgrave. Gasto público en la economía clásica. Diferentes respuestas a los interrogantes planteados se encuentran en la literatura británica en los siglos XVIII y en los siglos XIX, según autores clásicos como los escoceses David Hume y Adam Smith, y también autores ingleses como John Stuart Mill y David Ricardo. Ellos aportaron su punto de vista que ha orientado la literatura desde entonces. Esto nos lo dice Silva Páez y Rodríguez. Los economistas clásicos analizan el funcionamiento del sector público en el marco de la economía de mercado y en la no interferencia, precisamente del mercado por parte del Estado. La provisión de los servicios públicos y la imposición para su financiación se debe realizar solo cuando lo demandan circunstancias excepcionales. Un rasgo esencial del enfoque clásico es que los ingresos y gastos públicos se trataban de manera independiente, mientras la imposición según el beneficio se consideraba el ideal. Los ingresos y en general el problema impositivo se analizaban pues desde el contexto de la capacidad de pago con el ajuste necesario del gasto público según Musgrave. Continuando con las finanzas públicas de Pigou de 1928, nos habla que la delimitación de las funciones del gasto público predominó desde 1000 hasta los años 1920, continuando así con la tradición clásica.
Piaget, a través de sus dos textos, Economía del Bienestar de 1920 y un estudio en finanzas públicas desde 1928, introduce una nueva perspectiva de externalidades como distinción entre producto neto, privado y social. El producto privado neto mide lo que son los beneficios y costos internacionalizados que se registran en los precios de mercado, mientras que el producto social neto será mayor cuando nuevos beneficios van a parar a las personas. Cuando estamos hablando de las personas, son personas distintas a las que toman parte en las transacciones comerciales y será menor cuando los costos recaen en las terceras personas, es decir, los costos que no se resarcen y que por tanto no se reflejan en el precio. Donde los beneficios sociales superan a los privados, deben pagarse lo que nosotros llamamos una prima por los beneficios adicionales. Cabe aclarar que estos son externos, que no se reflejan en la demanda del mercado, donde los costos sociales superan al costo privado, que conviene establecer un impuesto allí donde es adecuada una subvención. También que su cuantía dependerá del grado de alejamiento entre producto privado y social. Esto nos lo dice según el autor Musgrave de 1985. Continuamos con la economía del bienestar y el análisis normativo. La economía del bienestar y el análisis normativo, la eficiencia de Pareto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hasta 1939 la discusión continental de los años 1880 y 1890 atrajo la atención de la parte inglesa de la profesión, es decir, que la suma vertical de las curvas de demanda de bienes sociales de Bowen en 1948 reinventó la formulación de pionera de Lin Hall. Esto fue un invento decisivo y llegó en los cortos trabajos de Samuelson, que como les recordaba son autores de estas finanzas públicas. El primer elemento que integra la teoría de Musgrave fue en 1959 en siglos pasados. Lo constituyen las finalidades a las que sirven los programas de ingresos y los gastos públicos. Como al respecto, no existen principios ni reglas uniformes. ¿Por qué? Porque esto puede aplicarse a la gestión de la economía pública y en lugar de ello nos enfrentamos a cierto número porque requieren soluciones distintas. Primero, la asignación de recursos, que son los servicios. Segundo, la distribución de la riqueza. Y tercero, mantener la estabilidad económica. Esto nos lo dice Silva Páez y Rodríguez de 2008. La satisfacción de necesidades sociales y preferentes constituye el verdadero y fundamental problema que planea la actividad financiera. Vamos a continuar con el siguiente tema. Buenas, mi nombre es José Irena Rodríguez Palacio. Yo les voy a hablar de lo que es la tributación, la equidad en la imposición, capacidad de pago y beneficio. Los clásicos estudiaron primero las obligaciones del soberano, gastos públicos y demás. Se dedicaron hacia el análisis impositivo con la imposición en el beneficio aplicable solo a una pequeña parte del ingreso total. Los criterios para en la mayoría de los ingresos públicos tenían que desarrollarse en independencia de los gastos. Esto lo dice Musgrave 1985. Por otra parte, se dice que los criterios cuentan con una base en las célebres máximas de Smith: igualdad, certidumbre, comodidad en pago y economía recaudada. La equidad o igualdad en la imposición deberían corresponder en los beneficios recibidos y también reflejar la capacidad de pago, y en ambos casos se discutió acerca de si la tributación de larga debería ser proporcional, progresiva. Esto lo dice Silva, Páez y Rodríguez en 2008. Y también desde Adam Smith, en el pensamiento tributario, ha puesto su atención sobre dos imponentes temas: la equidad y la eficiencia.
La discusión del criterio de equidad ha seguido dos criterios históricos, la del principio del beneficio y la del principio de capacidad de pago. Estos dos fueron claramente expuestos por Adam Smith en su discusión de los requerimientos de un buen sistema tributario sobre las fuentes de donde provienen ingresos públicos. Del libro quinto de riqueza de las naciones, Adam Smith señala que toda renta proviene de dos fuentes. La primera es la propiedad perteneciente al soberano Estado, con dos fuentes de ingresos: rentas derivadas de capital en dinero o en inmuebles, generando intereses y beneficios; rentas derivadas de la propiedad en tierras, venta de tierras o arriendo. El segundo, el ingreso del pueblo, ingresos privados de los individuos, rentas, impuestos sobre la renta de la tierra, beneficios, las utilidades provenientes del capital y sobre el valor patrimonial de la tierra, de las casas y de las capitales, de los salarios. Esto lo dice Adam Smith. La regla del sacrificio en énfasis. El sacrificio requiere que que el rico y el pobre pierdan la misma cantidad de utilidad, en forma que sus oportunidades conjuntas que hagan de ser desiguales en términos monetarios sean iguales al rendimiento exigido. Esto lo dice Silva Páez Rodríguez en 2008. El criterio de sacrificio proporcional igual sugiere que un sistema justo de tributación de acuerdo con la capacidad de pago implica que el rico no solo pague dinero e impuestos, sino que pierda una mayor cantidad absoluta de utilidad. Cada uno de los dos entregue la misma proporción de utilidad. Esto lo dice Silva Páez y Rodríguez en 2018. El criterio de sacrificio marginal igual sugiere que el rico no solo deba pagar una cantidad mayor de impuestos, sino que deba sacrificar una mayor proporción de su utilidad que el pobre. Cada uno debe pagar impuestos de forma que la utilidad unida de impuestos pagada por cada individuo le cause la misma pérdida de utilidad que a los demás, o dicho de otra manera, la utilidad marginal de la renta post impuestos debe ser la misma para los dos individuos. Esto lo dice Silva Páez Rodríguez en 2018. A continuación vamos a hablar de lo que es el análisis marginal, neoclásicos y la teoría de la atribución óptima. La máxima de Smith de la eficiencia fue retomada por los autores marginales Jules Duplat en 1804 y 1866, quien en 1844 anticipará los conceptos acerca de la demanda, la utilidad y la pérdida de bienestar debido a la atribución. Con precursores de esta máxima, Silva Páez Rodríguez 2018. Según en 1871 fue el primero en planear el problema de la carga de un impuesto llega a exceder el monto del recaudo, y también el primero en utilizar las herramientas de la oferta y la demanda para el análisis de las incidencias tributarias, Silva Páez y Rodríguez en 2018. En cuanto a la teoría de la atribución óptima, esta desarrolla con las contribuciones
de Pigot en 1927 y 1947, que el mejor medio de obtener un cierto recaudo en el sistema tributario bajo el cual las tasas se vuelvan progresivamente más altas en la medida en que pasamos de usos de demanda muy elásticos u ofertas elásticas a uso donde la demanda o la oferta progresivamente menos elástica. Esto lo dice Silva Páez Rodríguez en 2018. Yuli Lilana Cruz Aguilar. Continuando con el subtema de la tributación, les hablaré de lo que es el índice de igualdad, el cual nos dice que para medir la capacidad o los niveles diferentes de capacidad de la que pueden disponer los contribuyentes, totalmente dependerá del grado de desarrollo de las instituciones que son predominantes en cada país. Por otra parte, desde la Edad Media y hasta las leyes de los pobres isabelinas, la medición se manifiesta en formas específicas de propiedad. Por ejemplo, el número de ventas en las casas, el número de carruajes, de ganado. Las leyes de los pobres isabelinas consistían en una serie de normas y prácticas que conjuntamente formaban un sistema de ayuda o subsidio legal a los pobres financiado con los impuestos. Posteriormente a esto, se produjo un desplazamiento gradual hacia una perspectiva más amplia de la propiedad, como renta de la propiedad, considerando la base imponible o base tributaria en términos de flujo, es decir, los activos financieros o un activo material no producido los ponen a disposición de las utilidades institucionales. Es conveniente resaltar que los desarrollos recientes son considerados consecuencias directas de la evolución del capitalismo industrial, financiero, comercial y de economía. El capitalismo industrial, porque el comercio de productos industrializados de fábricas. El capitalismo financiero, con la aparición de las entidades financieras y bancarias. Comercial, con las grandes navegaciones y expansiones marítimas. Y el de la economía monetaria. Continúo con la base de la renta. La renta, como medida de capacidad tributaria, proviene de Adam Smith y de autores anteriores. Los fisiócratas consideraban que la renta de la tierra era la única base impositiva posible porque la tierra se consideraba la única fuente automática de la renta. Smith y Mill adoptaron una versión más amplia de la renta imponible, pero limitada a los alquileres y los ingresos o los beneficios que van para el consumo de lujo. Las ideas modernas de un impuesto sobre la renta global como el mejor índice de igualdad y capacidad imponible solo surgió a finales del siglo XIX. El concepto de crecimiento de la renta fue introducido inicialmente por Georg Sand en 1896 en Alemania y posteriormente en la literatura americana por Hayes en 1921. Esto se definía la renta de una persona como el valor monetario del acrecentamiento neto de su poder económico. La medición de la renta imponible se hizo específicamente fiscal y se diferenció del concepto de valor de ingresos en el contexto de la contabilidad de la renta nacional. El desarrollo de un impuesto sobre la renta de amplia base pasó a ocupar gran parte de la literatura en las décadas siguientes. Esto según Musgrave. Con el concepto de acrecentamiento como guía, los temas concretos de la medición imponible podrían tratarse de una manera coherente, incluyendo conceptos como el tratamiento de las ganancias de capital, la integración de la renta de sociedades en la base de impuestos sobre la renta, la medición económica de la depreciación. Así, el impuesto sobre la renta de base comprensiva se convierte en la bandera de la reforma tributaria en Estados Unidos, ideando para garantizar un trato igual a los contribuyentes de igual renta, es decir, equidad horizontal, así como para ofrecer una base global sobre la cual aplica los tipos progresivos de una manera significativa. Continuando con la base del consumo, John Stuart Mill
sentó la base de la doctrina moderna del consumo. Mill rechazó el trato preferente de la renta temporal frente a la permanente, pero no que toda la renta fuera tratada del mismo modo. Para Mill, el ahorro del trabajador asalariado, que no puede disminuir mucho su consumo y que ahorra para su vejez, para ser tratado equitativamente debería estar exento, mientras las rentas del capital deberían gravarse. Los ingresos obtenidos en vida deberían ser gravados 3/4 partes de los aplicables sobre los ingresos procedentes de herencias. Edgeworth orientó su análisis de las doctrinas del sacrificio en términos de renta. La base del consumo fue planteada por autores eminentes como Marshall en 1927, Fisher en 1909 y Pigou en 1928. Sin embargo, la primera propuesta práctica para aplicar un impuesto personalizado sobre el consumo fue hecha por Fisher en 1942 y a continuación por Kew en 1955 y más reciente el impuesto sobre el gasto personalizado por Perman en 1989. Comenzó a tener gran importancia en la política tributaria, aunque se considera un impuesto regresivo, es decir, un impuesto a las ventas, según Mulgrew en 1985. Manuel Tulio Correa Cuesta y continuamos con la tributación. Y hablaré sobre la tributación de eficiencia en la exposición. Con base en las ideas iniciales de Adam Smith, las administraciones tributarias de los países del mundo occidental contemplan 4 criterios de eficiencia al escoger la base de los impuestos: neutralidad, no perturbar el funcionamiento de los mercados, certeza, rendimiento del futuro para el fisco, evidencia, no conocimiento de los impuestos por parte del contribuyente, y eficiencia, la administrativa por porcentaje de impuestos que se destinan a gastos de recaudación. Eso lo habló Páez y Rodríguez en 2008. Así Adam Smith resume en 4 las funciones de ineficiencia tributaria: una administración tributaria costosa, una carta tributaria que obstruya las actividades económicas, una tributación excesiva y de tal naturaleza que estimule la evasión, y una fiscalización excesiva de los contribuyentes. Estas funciones de ineficiencia podrían, según Smith, tener como resultado paradójico que los impuestos lleguen a ser con frecuencia mucho más gravosos para el pueblo que ventajosos para él. Eso lo habló sobre Musgrave en 1987. La formulación nos habló sobre la moderna de la eficiencia impositiva fue anticipada por Dupuy. El desarrollo de la teoría económica. La tributación, traslación e incidencia nos habla sobre los economistas siempre han considerado que existe una diferencia entre el punto, la tributación y traslación e incidencia. Dice que el proceso de traslación, desplazamiento o de incidencia ha sido el control de la economía tributaria desde los fisiócratas. El desarrollo de la teoría de la incidencia refleja fielmente el desarrollo de la teoría económica en general, pues ha reflejado los progresos de la teoría de los precios y de la distribución, incluyendo ambos en sus contextos de equilibrio general y parcial. Musgrave en 1985, de acuerdo con y en 1946, la incidencia formal del impuesto sobre las compras recaen en los mayoristas, mientras la incidencia efectiva recae en los consumidores finales. Los mayoristas trasladan hacia adelante la carga sobre los minoristas,
quienes a su vez la trasladan hacia adelante sobre los consumidores. Si los mayoristas logran negociar menores precios para los bienes que adquieren de los fabricantes, esto sería traslación a los precursores. La propuesta de Humbert de un impuesto sobre los gastos, hecha en 1651, se basó en la premisa de que un tributo como este recaería sobre los consumidores. Solman en 1664 sostuvo que la imposición de los bienes de primera necesidad no solo aumentaría su precio, sino que también harían que los salarios se aumentaran. Consecuentemente, William Peter en 1667 sostuvo que todos los impuestos indirectos, incluso los que graban los artículos de primera necesidad, serán soportados por los consumidores, aunque este afectó también, pues esto disminuiría la holgazanería, aumentaría el producto y, de acuerdo con la doctrina favorable a los ingresos bajos, beneficiaría a la economía tributaria. John Locke en 1692 sostuvo que todos los impuestos, incluyendo los impuestos indirectos sobre bienes de primera necesidad, serían soportados por los terratenientes. Este no puede trasladar un impuesto sobre la tierra porque tal impuesto no modifica. Un impuesto sobre los bienes de primera necesidad eleva los salarios y por esa razón el costo será granjero, quien a su vez puede pagar una renta menor al terrateniente. Musgrave en 1985, el primer modelo de equilibrio general fue Fisiócratas y produjo también la primera teoría de la incidencia bien definida. Una teoría de las incidencias rigurosas empieza con el modelo fisiocrático en general. Mi nombre es Xavier Palacio Mosquera. Y continuando con la tributación, traslación e incidencia, vamos a hablar sobre qué es los clásicos, donde podemos decir que los clásicos es el sistema económico clásico, al igual que el de los fisiócratas, donde podemos seguir que encontramos una división de unos productos entre los factores, donde se implica entonces para incorporar el capital que refleja el cambio de una perspectiva de una economía agrícola a una manufactura, un centro de atención sobre rendimiento. Entre estos tres factores podemos encontrar varias herramientas donde fundamentalmente es investigar las leyes de valor y de la distribución, sino también para enfrentar a la división de los productos entre las clases más principales, que son terratenientes, donde están los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores, según McGrath, que esto lo articuló en 1985. Podemos decir que Adam Smith nos dice que un impuesto directo sobre los ingresos salariales, según nos dice Adam Smith, no puede ser soportado por los trabajadores. El salario se fija por el costo de su intendencia y por lo tanto no puede reducir si el impuesto recae sobre los salarios del trabajador agrícola. El agricultor debe trasladarlo al terrateniente. El riesgo, donde nos dice que la tributación de la renta del capital, al reducir la tasa neta de rendimiento, puede disminuir al ahorro y a la oferta del capital, siguiendo un razonamiento similar al de un impuesto sobre los salarios, pero el rendimiento de la inversión es desconocido. Más bien podemos decir, es el valor donde se esperado
de la pérdida y las ganancias posibles. Es el efecto, el impuesto, donde depende así como se arrastran los problemas y pérdida y ganancia. Si la ley fiscal garantiza la compensación de pérdida, podemos decir que de la pérdida, sea mediante repercusiones contra las ejerciones anteriores, pese al ejército del futuro. Continuando con nuestra exposición, hablaré ahora sobre el surgimiento del concepto de economía pública, donde podemos decir que la economía, ciencia económica, es el estudio de la economía pública. ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía de un país? ¿Qué debe hacer el gobierno? Nos preguntamos. Es por consiguiente una gran parte del problema, para lo cual la economía pública parte de proveer algunas soluciones, con el entendimiento más amplio de gobierno, que ya sabemos, y no limitado, su alcance real en cuanto a los actos implementados según CLON, el gasto público e impuestos se puede regular de varios tipos: producción, precio público, dinero y deuda pública, etc. Son algunas de sus variables global del mercado. El alcance de la economía pública es de una venta poner sus manos. Es la primera cuestión de la economía pública, no para invertir a una posible solución al problema de lo que hace o cómo lo hace. La disciplina ayuda a promover específica y científica respuesta a este problema. Más bien, quejar de los sectores público y privado, buscando analizar su lugar y estructura e información cerca de él, según lo dice el señor Clon en 1987, con un continuo flujo de estudios, y se enriqueció con un continuo flujo de estudios, con lo cual experimentó una exposición de actividades después de la mitad de los años 1960 y un tiempo de rapidez de crecimiento en los países de Occidente. Este desarrollo aún era de la vieja economía pública, la cual fue reemplazada en los años 1980 por parte de la problemática de los bienes públicos. Tiene que ver con otras variables esenciales como el fundamento ético, las donaciones colectivas, la retribución y transferencias públicas, externalidades, deuda pública, más paradójico de la economía. Bueno, compañeros y profesor, muchas gracias. Feliz noche.